¿Qué clase de mujer logra que su nombre, miles de años después, aún sea sinónimo de manipulación, hechicería y juicio divino? No fue general. No fue profeta. No fue sacerdotisa. Fue reina y cambió la historia espiritual de todo un reino. ¿Quién fue Jezabel y por qué su historia es una advertencia viva hasta el día de hoy? Nadie pronunciaba su nombre con indiferencia. Jezabel. Un nombre que cruzó siglos y culturas, grabado en la memoria bíblica como símbolo de corrupción, idolatría y poder desviado. Su sola mención provocaba temor, rechazo o una tensión silenciosa, como si su sombra aún rondara. Pero Jezabel no nació en Israel. No conocía al Dios de Abraham. Nació en Sidón, hija de Ed-Baal, rey fenicio y sacerdote de Baal, el dios de tormentas, fertilidad y destrucción. Su infancia no estuvo marcada por salmos, sino por ritos paganos, sacrificios de sangre y la influencia directa de lo oculto. Desde pequeña aprendió que el poder no se heredaba, se controlaba. Que un altar no servía para adorar, sino para someter. Cuando fue dada en matrimonio a Acab, rey de Israel, no entró al palacio como una simple reina extranjera. Entró como un arma espiritual. Lo que parecía una alianza política, fue la apertura de una grieta que tragó al corazón de la nación. Porque Jezabel no solo trajo cultura. Trajo sus dioses, sus ídolos, sus costumbres y su odio hacia Dios. Israel ya se había debilitado espiritualmente, pero Jezabel terminó de hundirlo. Los altares del Dios vivo fueron derribados, y en su lugar se levantaron templos a Baal y Asera. Las fiestas sagradas fueron reemplazadas por ritos oscuros. El nombre de Dios dejó de pronunciarse en palacio, y fue sustituido por el eco de invocaciones paganas. Pero lo más aterrador no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Con una sonrisa, influía. Con una mirada, manipulaba. Su voz era dulce, pero cada palabra cargaba veneno. Y detrás de cada decreto del rey, estaba la voluntad de Jezabel. Era bella, carismática y letal. Una mujer que no buscaba simplemente gobernar, buscaba dominar lo espiritual. Y así comenzó el reinado de la reina más temida de la Biblia. Una mujer que no solo desafió a los profetas, se atrevió a desafiar al mismo Dios del cielo. Jezabel no solo introdujo la idolatría, la institucionalizó con sangre. No era suficiente para ella levantar templos a Baal. No le bastaba con instalar imágenes de acera en todo Israel. Ella quería silenciar por completo cualquier eco de santidad, cualquier voz que dijera la verdad, cualquier profeta que hablara en nombre del Dios vivo. Y lo hizo. Mandó asesinar a los profetas del Señor. Cientos fueron perseguidos como criminales. Muchos fueron ejecutados en secreto. Otros, públicamente. Los fieles se escondían. La palabra del Señor se convirtió en un susurro tembloroso. La voz profética, que antes resonaba con autoridad, ahora era perseguida, exterminada, aniquilada. El pueblo tenía miedo. El palacio se había convertido en una cueva de espíritus paganos. La adoración verdadera había desaparecido. El silencio no era paz, era opresión. Un reino que debía ser luz para las naciones, estaba ahora envuelto en tinieblas espirituales, gobernado por una reina que no temía a Dios, y que se atrevía a desafiarlo abiertamente. Pero entonces, un hombre se levantó. Elías. El profeta solitario. El fuego viviente de Dios en tiempos de oscuridad. Se enfrentó a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Los desafió públicamente. Les dio ventaja. Les dio todo el día para que su Dios respondiera con fuego. Y no pasó nada. Baal no hablaba. Porque Baal no existe. Entonces Elías oró. Una oración corta, sincera, directa. Y el fuego del cielo descendió. Consumió el altar, la leña, las piedras y hasta el agua. Y el pueblo gritó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero Jezabel no se quebró.
no se arrepintió. No cayó de rodillas. Se enfureció. Juró matar a Elías. Juró silenciarlo. Prometió que si en 24 horas él no estaba muerto, que los dioses le hicieran lo mismo a ella. Elías huyó. No por cobardía, sino porque el poder de Jezabel no era normal. Era espiritual. Era manipulador. Era demoníaco. Elías se quebró. Deseó morir. Se escondió en el desierto. Se sintió solo. Pero no estaba solo. Porque aunque Jezabel hablaba con furia, Dios aún no había hablado con juicio. Y cuando Dios guarda silencio, no es porque ha perdido. Es porque está esperando el momento exacto para actuar. Ese momento de actuar se hizo presente cuando Acab quiso una viña y no la pudo obtener. Pero te hago una pregunta. ¿Puede una viña pequeña provocar la ira de Dios sobre una reina? En consecuencia la respuesta sería no, pero aquí hubo algo más, hubo un hombre justo, un rey débil, una reina manipuladora y un asesinato que desató una sentencia eterna. Su nombre era Nabot. No era profeta ni guerrero, solo un hombre común, dueño de una pequeña viña heredada de sus padres junto al palacio del rey en Jezreel. Un terreno sencillo, pero sagrado. Para Nabot, esa tierra no era un negocio. Era herencia. Era obediencia a la ley de Dios. Y por eso, se negó a venderla. El rey Acab, triste como un niño caprichoso, volvió al palacio frustrado. Se acostó de cara a la pared. No comió. No habló. No actuó como rey, sino como esclavo de sus deseos. Jezabel lo observó. Lo escuchó. Y le habló con desprecio disfrazado de ternura. ¿No eres tú el rey de Israel? ¿Acaso no puedes tener lo que quieras? Yo me encargo. Y lo hizo. Con frialdad. Con estrategia. Con crueldad. Organizó una asamblea santa. Envió cartas en nombre del rey. Puso testigos falsos. Acusaron a Nabot de algo impensable, maldecir a Dios y al rey. Un crimen que, según la ley, se pagaba con la muerte. Fue llevado fuera. Apedreado. Silenciado. Y cuando confirmaron que estaba muerto, Jezabel simplemente dijo: levántate y toma posesión. La viña ya es tuya. Así, sin lágrimas. Sin conciencia. Sin remordimiento. Un inocente había muerto para que la codicia de una reina pudiera ser satisfecha. Pero Jezabel no solo había matado a un hombre. Había tocado algo más profundo, la justicia de Dios. Y fue entonces cuando el cielo habló. Elías regresó. Entró al palacio con los pies cubiertos de polvo y con fuego en la mirada. Miró al rey y le entregó la sentencia. ¿Has asesinado y también robado? Así dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya, Acab. Y en cuanto a Jezabel, los perros devorarán su cuerpo junto al muro de Jezreel. No habrá tumba para ella. No habrá memoria honorable. Solo juicio. Lo que parecía un crimen oculto, fue un acto público ante los ojos del cielo. Y la viña que Acab tomó con alegría, sería el principio de su destrucción. La profecía cayó como un trueno, pero Jezabel no tembló. Acab, sí. Se humilló, rasgó sus vestidos, ayunó. Y por un breve momento, mostró arrepentimiento. Dios, en su misericordia, aplazó parte del juicio. No lo quitó, solo lo postergó para otra generación. Porque Dios es justo, pero también paciente. El tiempo pasó. Jezabel siguió reinando. Pero la sentencia ya estaba escrita. Grabada en el cielo. Sellada por la justicia eterna. Y lo que parecía olvidado, pronto sería ejecutado. Porque cuando Dios habla, tarde o temprano, su palabra se cumple. Pasaron los años.
Elías ya no estaba en la tierra, pero sus palabras seguían resonando como relámpagos suspendidos en el cielo. Acab murió, exactamente como el profeta lo había declarado, en batalla, herido por una flecha, su carro empapado en sangre, y los perros lamiendo esa sangre en el mismo lugar donde murió Nabot. La primera parte de la profecía se había cumplido. Faltaba una. Jezabel. Vieja, pero aún altiva. Sin corona oficial, pero con más poder que muchos reyes. Gobernaba desde la sombra. Desde la memoria. Desde el miedo. Porque su nombre seguía pesando, como una maldición viva. Pero entonces, Dios levantó a Jehú. Un general sin miedo. Elegido, ungido y enviado para terminar con la casa de Acab y ejecutar el juicio divino. Su espada no obedecía ambición, sino justicia. Jehú marchó hacia Jezreel. El pueblo ya lo sabía, venía sangre. Venía ruptura. Venía limpieza. Y allí estaba ella, Jezabel, en la ventana del palacio. A pesar de la vejez, se maquilló el rostro, se adornó los ojos, arregló su cabello. No por vanidad, sino por orgullo. Sabía que venía la muerte. Y aún así, quería morir como reina. Lo miró con arrogancia desde las alturas. Y le gritó con sarcasmo venenoso: paz, Zimri, asesino de tu señor. Pero sus palabras ya no tenían poder. Porque su voz no podía detener un juicio sellado por el cielo. Jehú ni siquiera le respondió. Solo alzó la mirada y gritó a los eunucos que estaban junto a ella: ¿quién está conmigo? 3 miradas se cruzaron. 3 hombres, que toda su vida habían vivido bajo su manipulación, por fin se liberaron. Y Jehú ordenó: entonces, láncenla. Y la arrojaron. El cuerpo cayó como una piedra. Se estrelló contra el muro. Su sangre manchó las paredes del palacio que ella había contaminado con idolatría y muerte. Los caballos la pisotearon. Su belleza fue destruida. Su soberbia, reducida a carne sin forma. La mujer que pensó que podía burlarse de Dios, fue arrojada como desecho. El símbolo del control espiritual quedó triturado bajo los cascos de la justicia divina. Jehú entró al palacio. Comió. Y después dijo: id a enterrarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a buscar su cuerpo, ya no estaba. Solo hallaron su cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros se la habían comido. Tal como lo profetizó Elías. Tal como lo sentenció el cielo. No hubo tumba. No hubo luto. No hubo honor. Jezabel desapareció. Y con ella, la mentira de que alguien puede desafiar a Dios y ganar. Jezabel desafió a Dios. Mató a sus profetas. Persiguió a su pueblo. Convirtió la idolatría en cultura. Usó su posición para manipular, para corromper, para destruir. Y lo hizo creyendo que el juicio nunca llegaría. Creyó que su poder político la protegería. Que su belleza le daría influencia eterna. Que su inteligencia podía torcer el destino. Pero se equivocó. Porque nadie escapa del juicio de Dios. No importa cuán alto subas. Cuántos seguidores tengas. Cuántas personas te teman o te aplaudan. Cuánto control aparentes tener. Si tu corazón se llena de orgullo, manipulación, codicia y desprecio por lo santo, el final es seguro. Dios es paciente. Da tiempo para el arrepentimiento. A veces espera años. A veces guarda silencio. Pero cuando la copa se llena, el juicio baja. Y cuando Él habla, su palabra se cumple, aunque el mundo la ignore. La historia de Jezabel no es solo un relato del pasado. Es una advertencia viva. Es un espejo para toda generación que intenta mezclar poder con maldad, influencia con idolatría, autoridad con arrogancia. Porque el mismo Dios que vio su maldad, sigue mirando los corazones hoy. Y ahora te pregunto a ti:
¿Qué tipo de persona estás siendo? ¿Eres como Acab, pasivo ante el pecado? ¿Como Jezabel, jugando con el juicio? ¿O como Elías, una voz que se atreve a hablar, aunque tiemble por dentro? Dios sigue buscando corazones fieles. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Es una oportunidad para despertar. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like a este video. Si quieres seguir aprendiendo de las historias más impactantes de la Biblia, llenas de verdad, juicio, redención y propósito, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Porque cada semana subimos contenido que toca el alma. Aquí no solo contamos relatos antiguos. Aquí despertamos corazones. Y recuerda, la historia cambia. El poder cambia. Pero Dios nunca cambia. Y su justicia siempre llega. Nos vemos en el próximo video.